Sé bendecido en esta mañana. Dios tiene grandes cosas para ti. Ha sido un lindo momento de alabanza y de oración donde escuchamos lo importante que es estar en la presencia de Dios, buscarlo cada día. Así que vamos a prepararnos el día de hoy para escuchar lo que Dios tiene para ti en esta mañana, lo que Dios tiene para tu familia. Trata de que nada, absolutamente nada te distraiga de lo que Dios tiene para ti. Y para empezar el día de hoy, Dios trajo una palabra para mí que dice lo siguiente, o tiene como título el siguiente: viviendo en el favor de Dios. ¿Cuántos día a día vivimos en el favor de Dios? La pregunta importante aquí es entender qué es el favor de Dios. Y vamos a leer qué significa la palabra favor y la relevancia que tiene también para nosotros como hijos del Rey de Reyes. Y dice que el favor es el privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con autoridad, poder o influencia a otra. Es una palabra donde tú puedes ver que hay privilegio, que hay protección, que hay ayuda. Y dice de una manera arbitraria. Y a veces nosotros entendemos como una palabra arbitraria, una palabra a veces un poco fuerte si no entendemos bien el significado. Entonces, importante entender qué es ser arbitrario. Y según lo que dice la Real Lengua Española, dice que arbitrario significa que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Para nosotros entender lo que es el favor de Dios, tenemos que tener una mentalidad de reino, quitando un poco la mentalidad de repente natural. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de tener el favor de Dios en nuestras vidas? Y para eso es importante entender que Dios, dentro de su favor, dentro del privilegio que nos da y la protección que nos da, hizo algo muy importante por nosotros. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hemos entendido que el favor de Dios, que el privilegio, la protección de Dios en nuestras vidas, lo llevó a entregar a su único Hijo, por ti y por mí, para darnos salvación, para darnos esa nueva oportunidad que necesitaba la humanidad, necesitábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Dios dio a su Hijo Jesucristo, por amor por ti y por mí. Qué favor más grande que ese, el mostrado por nuestro Padre. Pero no solamente va al mayor sacrificio que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, sino que el favor de Dios está contigo todos los días de tu vida. Y es importante entender que el favor de Dios está en ti y está en mí. Porque cuando tú entiendes que ese favor está en ti, entonces esto significa que tú estás dependiendo siempre de la voluntad de Dios para ti, para tu familia, la voluntad de Dios en tu trabajo, la voluntad de Dios en todo lo que corresponde a lo que Él tiene para ti. Y tener ese favor, lógicamente, te hace sobresalir muchas veces de los demás. Para esto es importante también entender que para poder tener el favor de Dios en nosotros, tienes que tener fe. La fe activa el favor de Dios en ti. Y esto significa que cuando hablamos del favor necesitamos tener fe, porque cuando estamos hablando de las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, todas son activadas por fe y por la palabra. ¿Cómo activas el favor de Dios? A través de la fe y de la palabra, lo que declaras, y la fe en lo que no es, que son las promesas de Dios para ti en tu vida. Dice la palabra de Dios que cómo viene la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces esto significa que a mi fe, que viene por el oír,
el oír la palabra, el oír los domingos, estas conexiones que estamos teniendo, donde Dios pone palabra en nosotros. Esa fe viene solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no solamente en el oír, sino también en el leer, en el buscar a Dios, entender los planes y propósitos de Dios para tu vida. Cuando tú lo entiendes, cuando tú empiezas a analizar lo que Dios te quiere decir y por fe aceptarlo y pararte firme en el propósito que Dios tiene, entonces su favor está contigo. El favor de Dios es asistencia. El favor de Dios está contigo, asistiéndote en todo momento. Lo tienes disponible. Depende de ti usarlo o no. Pero el favor de Dios está. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 23, del 20 al 23, y lo vamos a leer. Dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieses todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dice que el ángel de Dios va a estar delante de ti, delante de mí. El ángel de Dios, su presencia, va a estar delante tuyo, dándote el favor, dándote la providencia necesaria para el cumplimiento del propósito en tu vida. Y dice la palabra de Dios que afligirá a los que te afligen y que tus enemigos serán sus enemigos. O sea, el favor de Dios está en ti, en tu vida, protegiéndote. Y aquello que te está afligiendo, sea lo que fuera, dice la palabra de Dios que Él afligirá a los que te afligen. ¿Qué te está afligiendo en estos momentos? No necesariamente tiene que ser una persona, probablemente sea la situación que puedas estar viviendo. ¿Qué te aflige? Dice la palabra de Dios que en su favor Él está guardándote en todo momento y afligirá a los que te afligen, y tus enemigos serán sus enemigos. Y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios se cumple. Es importante, hermano, entender que necesitamos asistencia, y que en esa asistencia, que ya puede ser, en todo caso, todo ser humano necesita asistencia, ya sea humana o espiritual, pero hablando específicamente de lo que Dios quiere hacer en ti, esa asistencia divina de Dios hace que las cosas sean más fáciles. Cuando Dios está contigo, las cosas se hacen más fáciles. Pero Enrique, pastor, a veces yo quiero hacer algo y justo me pongo a orar y le pido a Dios que me ayude, y en esa oración salgo y cuando voy afuera me sale mal. No, se me vuelve, lo veo más difícil. Lo único que yo te puedo decir es que el favor de Dios está contigo. Y si en algún momento se torna más difícil, es porque Dios tiene un propósito. ¿Te has puesto a preguntarle a Dios por qué esa situación se volvió más complicada? ¿Por qué esa situación se volvió más difícil? El favor de Dios está contigo. ¿Tu fe está desatando ese favor de Dios? Es una buena pregunta. Y es muy buena que nos la podamos contestar. El favor de Dios está en ti. El favor de Dios es parte de la herencia que Dios te ha dado. Y depende de ti usarla. Y depende de ti si sientes que te falta favor, si sientes que necesitas más. Busca al Padre, busca a Dios. Incrementa tu fe y ten por seguro que vas a empezar a ver y a vivir en el favor de Dios. Y esto de acá, del favor de Dios, se aplica que las mejores cosas que Dios ha hecho están diseñadas para ti.
En otras palabras, hermano, Dios quiere ayudarte. Quiere, por decirlo así, hacerte la vida más fácil. Pero para esto debemos nosotros, tú, yo, nuestra familia, aprender a vivir con una mentalidad de que soy favorecido en Él, de que tengo su favor. El favor de Dios no es una excepción en tu vida. El favor de Dios está constantemente en tu vivir, en tu vida, en la vida de tu familia, en tu trabajo, en tus proyectos. El favor de Dios está en ti. Y este favor de Dios viene a través del nuevo nacimiento, porque tú y yo somos nueva criatura. Nueva criatura porque hemos aceptado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el nuevo hombre vive en nosotros. Ya no el viejo hombre, el del temor, el de la aflicción, el viejo hombre que para todo se ponía nervioso, que no sabía a quién recurrir. Tienes a un Padre bueno, a un Dios de favor, a favor tuyo. Un Dios de favor, a favor tuyo. Ese es el Dios que tienes. Y tienes que entenderlo, tienes que cogerlo, tienes que aferrarte a lo que Dios tiene para ti. Y lo digo esto porque vamos a ir a una historia que muchos hemos escuchado, muchos hemos leído probablemente. Pero creo que aquí es donde resalta mucho el favor de Dios en tu vida. Vamos a hacer el comparativo con esta parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola nos enseña que en la casa del padre, hablando en este caso del padre natural como muestra del padre espiritual, como nuestro Padre Dios, donde los hijos viven llenos de su favor. Y dice que hubo un hijo que malgastó todo lo que el padre le dio, le adelantó la herencia, le dijo, hijo, toma. Dice que el hijo se fue y lo gastó en mujeres, en borrachera, lo gastó en mil y un cosas. Y llegó un momento en el cual él no tuvo nada, se había gastado todo. Dice que empezó a trabajar cuidando a cerdos y comiendo comida de los cerdos, porque no tenía más dinero, no tenía con qué alimentarse. Pero él se acordó que en la casa de su padre, él tenía todo lo que el padre tenía, que todo lo que al padre le pertenecía, también le pertenecía a él. Y él regresó a casa, agachando la cabeza, diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dice que apenas escuchó la voz de su hijo, lo recibió con los brazos abiertos y le dijo a sus criados, regresó mi hijo. Mi hijo está vivo. Vístanlo con las mejores prendas. Háganle el mejor banquete. Porque en la casa del Padre hay favor. En la casa del Padre, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, hay favor siempre. Y si, hermanos, has estado un poco alejado de lo que Dios tiene para ti, alejado de lo que Dios ha hablado y ya ha asignado para ti, entonces es momento en el cual regreses al Padre, porque en su presencia hay favor. El favor para ti, para tu familia, el favor en tu trabajo, en tus proyectos. Hay favor de Dios para tu vida. Y es tiempo de activar ese favor, si es que no lo has hecho. La parte anecdótica de esta parábola es que dice que el hermano mayor, al ver todo esto, vivió amargado, o estuvo amargado dentro de la casa de su padre. Y es para analizar el por qué el hijo mayor de la casa, estaba enojado.
diciéndole: Padre, él que malgastó las cosas y ahora regresa y tú le das las mejores prendas, haces el mejor banquete. Y yo que estoy aquí hace mucho tiempo, ¿por qué no tengo esto? Y el padre, ¿qué le dijo? Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Todo mi favor es para ti. Tómalo cuando quieras. Eso pasa ahora a veces, hermano, con muchos cristianos. Viven amargados, viven con pocas esperanzas en la vida. No se reconocen como hijos favorecidos que son. Tú eres un hijo favorecido. Yo soy un hijo favorecido. No podemos vivir preocupados, con poca esperanza, amargados, con incertidumbre. Porque estamos en la casa del Padre. Y en la casa de nuestro Padre hay favor. El favor de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios es favor. Tienes que activar ese favor de Dios en tu vida. Es importante entender que dentro del favor de Dios, tú lo que vas a sentir y te vas a dar cuenta es que vas a empezar a verte favorecido en el mundo natural. Dios te da su favor en el mundo espiritual y tú vas a empezar a ver el favor de Dios en el mundo natural. Y si queremos llevarlo a un paralelo, como un ejemplo, el favor de Dios en Noé y su familia. Y dice en Génesis 6, del 5 al 8, cuenta un poco la historia de Noé y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ahí no quedó lo que Dios dijo, sino que si vemos el último verso, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando seguimos la historia, vemos que la humanidad se salva porque Noé estuvo en el favor de Dios, y en ese favor no solamente disfrutó del favor de Dios, sino que hubo una instrucción de Dios para él. Y él cumplió la instrucción del Dios tal cual Dios se le había dado. Y construyó el arca, y metió a su familia, y metió a los animales que Dios le dijo que tenían que entrar. Y no se ha puesto a pensar por qué no salvó a más gente. Muy aparte de que se dice que hubo gente que se burlaba de él, que gente se reía, lo llamaron loco por construir un arca. La instrucción de Dios fue él y su familia, y los animales en parejas. Si él hubiese metido otras personas que no fue la instrucción de Dios, hubiese habido un problema. La instrucción de Dios es clara y se tiene que ejecutar tal cual Dios lo dice, ni más ni menos. Tú no puedes añadir gracias, por decirlo así, perdón, consentir algo que Dios no te dijo. En el arca había mucho espacio. ¿Pudieron haber entrado más personas? Probablemente sí. Pero esa no fue la instrucción de Dios. Y al Noé cumplir con la instrucción de Dios, lógicamente activó el favor de Dios también en su vida. Inicialmente Dios ya le había dado el favor porque lo estaba salvando de la destrucción que iba a crear, iba a generar. Pero adicionalmente a eso, al Noé cumplir la instrucción de Dios, activó también el favor de Dios en él. Y ya sabemos la historia, y estamos aquí, y
la humanidad volvió a crecer y se volvió a reproducir, y bueno, probamos otra vez la tierra. Entonces es importante entender que el favor de Dios está sobre ti. Si tú crees en el Padre, crees en lo que Dios tiene para ti, para tu familia, y activas la fe que Dios ha puesto en ti, y buscas crecer en fe, buscando de Dios, el favor de Dios estará contigo. El favor de Dios, hermanos, te puede llevar a la cima. Empiezo a ver que empiezo a crecer en mi trabajo. Empiezo a ver que las cosas me empiezan a ir mejor. Empiezo a ver que las situaciones que de repente a veces se tornaban difíciles, cuando yo me meto con Dios, empiezo a orar y le empiezo a pedir a Dios su bendición y su favor, y empiezo a ser fiel con Dios. Dios empieza a derramar de su favor en mí, y empiezo a crecer, y empieza a irme mejor, y empiezo a, de repente, si no tenía trabajo, consigo un trabajo. Si no tenía dinero, consigo de repente un aumento, consigo una mayor bendición en las cosas que estoy haciendo. Y a veces lo que sucede es que cuando empezamos a crecer y Dios nos empieza a bendecir y Dios nos empieza a proveer, nos olvidamos de Dios. Usamos el favor como una herramienta para poder crecer, y luego de eso nos olvidamos de Dios. El favor de Dios te va a abrir puertas, hermano. Te mostrará las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Te pondrá a un nivel más alto. Y en ese nivel más alto hay más tentaciones. ¿Estás preparado para estar en la cima de Dios? En la cima que Dios tiene para ti. ¿Estás preparado para que cuando estés en esa cima sigas siendo lo suficientemente fiel a Dios? En tus diezmos, en tus ofrendas, en tu tiempo. Tiempo para con Dios, tiempo para con tu familia. A veces llegamos, hermanos, a la cima, o estamos en ese ascenso, y nos empezamos a olvidar de Dios, nos empezamos a olvidar de nuestra familia, empezamos a tratar mal a la gente, gano un poco más que ellos, entonces ellos son inferiores a mí. ¿Estás preparado para estar en ese lugar de altura donde Dios te quiere llevar? A esa cima donde Dios te quiere poner. Porque recuerda que Dios conoce los corazones, hermano. Dios conoce cómo somos. Y si Dios a veces no permite que tú llegues a esa cima, es porque sabe que te puedes perder estando ahí. Que te puedes desenfocar estando ahí. Y para eso es importante entender parte también de una historia bíblica que está en Lucas 4, del 5 al 8, donde dice que el diablo lleva a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús, o sea, al rey, al dueño de todo, el diablo tuvo la osadía, por decirlo así, de decirle a Jesús, a Dios, a nuestro Dios, decirle: te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, ¿no? Si postrado me adorases. Jesús le dijo algo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Estás listo para que cuando vengan todas las bendiciones a raíz del favor de Dios en tu vida, estés tan claro mentalmente, tan claro espiritualmente, para que cuando lleguen todas esas bendiciones y el diablo y el enemigo te quiera tratar de embelezar con todo eso, que tú le digas: vete de mí, Satanás?
escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces cuando más tenemos es cuando menos damos. Esto es como la parábola de los talentos, hermanos. Dios te da una moneda y espera que la conviertas en 2. Al que le da 5, espera que lo convierta en 10. Y al que le da 10, espera que lo convierta en 1000. Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado habilidades. La pregunta es, de esos talentos, de esas habilidades que Dios te ha dado, de esas bendiciones que Dios te ha dado, ¿estás volviendo a devolvérsela a Dios? ¿Estás poniéndolo al servicio de Dios? Esa es una buena pregunta. Piénsala. Razona. Trata de entender lo que Dios te quiere decir. Porque Dios tiene sus planes claros contigo y conmigo. Y nuevamente, su favor está en nosotros. Dentro de las cosas que Dios tiene para nosotros y tiene para ti, dentro del favor de Dios que tiene y de la activación en fe del favor de Dios para ti, es importante que entiendas que lo importante no está en lo que edificas. Lo importante es el favor de Dios en lo que edificas. No, lo importante no está en lo que tú con tus fuerzas quieras hacer. No está, lo importante no está en lo que tú en tus fuerzas quieres lograr, sino lo importante está en el favor de Dios puesto en ti para que tú puedas edificar lo que Dios quiere que edifiques. Tu familia, en tu trabajo, nuevamente en tus proyectos, porque Tierra Nueva va a ser un centro donde van a haber muchos empresarios, muchos negocios van a empezar a crecer y Dios va a traer favor y bendición a tu negocio, a tus proyectos. Tierra Nueva no va a ser una iglesia o un centro donde solamente hayan personas que está bien, sean dependientes y trabajen para una empresa, sino Dios va a empezar a traer profesionales, va a empezar a traer empresarios a esta casa, porque Él así lo ha dicho. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados para poderlos recibir. A veces nos afanamos mucho en tratar de querer hacer las cosas por nuestra fuerza. Pero Dios te dice, hermanos, en esta mañana, que lo único que necesitas es su gracia y su favor en tu vida. Y eso te va a traer una instrucción que al ejecutarlo te va a traer bendición en sobreabundancia. Y ya hemos hablado de la parábola de la semilla. Conforme eres bendecido, dale a Dios de lo que tienes que dar. No sabes cómo, tienes al apóstol, nos tienes a nosotros. No dejes de sembrar en el reino de Dios. Y ustedes saben que en Tierra Nueva nosotros no hablamos solamente de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de habilidades también, para poderlo poner al servicio de Dios. Pero la palabra de Dios también dice que es importante traer nuestros diezmos al alfolí. Y si no lo has estado haciendo, y si no lo has estado guardando para cuando termine la pandemia poderlo hacer, yo te diría, no permitas que el diablo te robe la bendición. Busca la forma. Llama por teléfono al apóstol, llámanos a nosotros, a los pastores, Enrique, Angélica, para poderte dar la instrucción. Si es que tienes en tu corazón cumplir con lo que Dios ha puesto y ha dicho. Porque al tú obedecer a Dios, estás activando el favor de Dios en ti. Y nuevamente, o mejor, permítame resaltar esto. No se trata que si yo doy el favor se activa, porque esto no es una transacción de compra-venta. Pero sí es importante entender que Dios bendice tu obediencia.
Y en la palabra de Dios lo dice bien claro: traed vuestros diezmos al alfolí. Y probadme en esto, dice el Señor. Entonces no sé la situación que puedas estar pasando, pero dice la palabra de Dios, en la única parte donde Dios dice pruébame es en tus diezmos y ofrendas. Y si lo dice la palabra como instrucción, y tu obediencia a esa instrucción, y tú obedeces, a esa instrucción, entonces, ¿qué vamos a tener? Bendición. Porque es así. Dios bendice tu obediencia. Así que si sientes en tu corazón y sabes que tienes que cumplir con Dios, comunícate con nosotros. Veremos la forma de poder darte las pautas para que puedas cumplir con lo que Dios ha puesto en tu corazón, en obediencia a lo que Él te ha ido bendiciendo. Ya para ir terminando, lo que nosotros debemos tener claro es que a veces el día a día nos lleva, por ejemplo, al trabajo, a estar mucho más tiempo conectado en nuestro centro de labores, más cansancio, más fatiga, pero lo único que te puedo decir es que Dios te respalda en lo que estás haciendo, siempre y cuando haya sido en su instrucción. Porque lo que Dios respalda cuando hay instrucción, si Dios permitió que entres a ese trabajo donde estás ahora, es porque Dios está dándote de su favor y está respaldándote ahí. Simplemente tienes que hacer lo correcto delante de Dios, porque lo que Dios respalda siempre sale bien y permanece. Espero que esta palabra haya traído esa paz, esa calma, pero también ese alimento para tu espíritu, para tu corazón espiritual, que puedas entender el mensaje de que el favor de Dios está contigo en todo momento. El favor de Dios es innegociable. Lo único que Dios te pide es que alimentes tu fe, lo busques más y seas obediente en lo que Él tiene para ti. Así que estamos re contentos y re felices por este tiempo, por este mensaje, por esta palabra, pero no solamente por eso, sino porque en Tierra Nueva seguimos avanzando dentro del favor de Dios y los propósitos de Dios. Y tengo una excelente noticia para ustedes. Hemos empezado con las transmisiones en vivo, hemos empezado a poder traer la palabra de Dios a través de las redes sociales, pero teníamos ahí un pendiente, que era el poder traer también esta instrucción que Dios tiene, no solamente para ti y para mí, sino también para los niños. Y a partir del próximo sábado vamos a lanzar Tierra Nueva Kids. Tierra Nueva Kids es un proyecto de Dios que puso en nuestros corazones, en el corazón de la pastora Angélica, en mi corazón, en el corazón también de los apóstoles de la casa y de un grupo de hermanas y nuestro grupo de redes sociales que siempre está activo para poder bajar el plan de Dios y ser de bendición para los niños de casa, para esa generación escogida, para esa generación bendita que Dios ha puesto en Tierra Nueva Perú. Así que el próximo sábado vamos a estar con Tierra Nueva Kids. No hay una hora, va a estar colgado desde el día sábado, va a estar en nuestro canal de YouTube, puedes entrar en cualquier momento, ¿no? Y poder escuchar la palabra de Dios dirigida para los niños de Tierra Nueva Kids. Te voy a pedir que puedas ingresar el siguiente sábado. Vamos a poner la descripción en el transcurso de la semana, pero es en el YouTube. Buscas en YouTube Tierra Nueva Perú y va a estar Tierra Nueva Kids a partir del siguiente sábado. Compártelo, sé de bendición para otros niños también, para que puedan escuchar la palabra de Dios a través de Tierra Nueva Kids. Veamos en un ratito el spot de Tierra Nueva Kids que va a ser lanzado el próximo sábado.
Yes, ese es Tierra Nueva Kit. Va a estar pero alucinante. Ya lo he visto algunos avances de algunas clases y está pero muy bueno. Y sabemos que va a ser de bendición para tus hijos. Inicialmente se van a empezar colgando estas clases para los niños cada 15 días. Pero si hay movimiento, si vemos que los niños empiezan a conectarse, vamos a empezar a ver la forma de poderlo trabajar de manera semanal. Hermanos, Tierra Nueva no se detiene. Y el favor de Dios en nosotros nos hace tener la energía y las fuerzas para poder impulsar lo que Dios, dentro de sus propósitos, tiene asignado para nosotros como Tierra Nueva Perú. Nuevamente, estamos conectados con Dios. Mentalidad de reino, mentalidad de crecimiento, mentalidad de bendición para la vida de los demás. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.